a toda esa gente bonita que ya se encuentra en sintonía de nuestro punto de encuentro. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio informativo que se pone a su disposición para ponerlo al día con el acontecer nacional e internacional. Muchos temas de interés que se dan en esta plataforma para que usted también comprenda cada una de esas informaciones que se dan a lo largo del día y por supuesto en el transcurso de la semana. Noticias que siempre nosotros ponemos acá a disposición. También tiene usted la posibilidad y tiene a total disposición nuestras redes sociales, @Laudelino Hernández, @Soy Katy Vega y la plataforma Dailymotion para que pueda sintonizarnos desde cualquier parte de Venezuela y del mundo a través o con tan solo darle un clic a su dispositivo móvil en Dailymotion Venezolana de Televisión tendrá usted acceso a este y todos los programas que ofrece Venezolana de Televisión. Y si no logra verlo en vivo, más tarde puede usted también verlo en diferido en estas plataformas. Así que no hay excusa para perderse lo que le ofrecemos en este espacio con tanto compromiso y amor de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. Momento de saludar al caballero de las tardes, al señor Laudelino Hernández. ¿Cómo estás, Laudelino? Feliz jueves. Feliz jueves, Clara. Feliz penúltimo día de la semana, Clara. Para ti, para toda la familia venezolana. Gracias a todos quienes a esta hora se conectan a esta su pantalla informativa, su revista de esta hora Punto de Encuentro. Nosotros, como siempre, agradecidos por la sintonía que nos brindan y también por acompañarnos día tras día en este recorrido de 60 minutos que diariamente hacemos para traerle buena información y que usted se actualice con temas de actualidad y también interesantes entrevistas como la que siempre traemos para cada uno de ustedes. Hoy hablando en el ámbito internacional, un tema interesante del cual Venezuela se ha hecho solidaria en voz del presidente de la República, Nicolás Maduro, y que tiene que ver con ese mundo en el que todos aspiramos, donde puede existir el respeto, la tolerancia, sobre todo, que se imponga por encima de agendas guerreristas, divisionistas que pretenden alejarnos como pueblos y llevarnos a conflictos que nadie merece y nadie desea. Así que de ese tema le estaremos hablando más adelante. Vamos a saludar de inmediato a este equipo técnico maravilloso que detrás de las cámaras garantiza que este espacio llegue a sus hogares. También a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Queen Nitista, que se encuentra por acá. Esta mañana la vimos por allí también cargada de buena vibra y ya ahora está en su punto de encuentro. Y también saludar a quienes están en el control de estudio. María Guadalupe Urbina, Vanessa Seijas, Ángel Rodríguez, el equipo completo, listo, preparado para llevarle buena información que vamos a actualizar de inmediato, haciendo como siempre nuestro acostumbrado recorrido por las páginas web. Arrancamos con el portal, como siempre, el de la Casa Venezolana de Televisión. Titula lo siguiente: Venezuela potencia alianzas estratégicas de salud en la India. Y es que durante el 9º cónclave de la Confederación Industrial de la India, América Latina y el Caribe, una actividad que se está desarrollando en Nueva Delhi, en la India, se llevó a cabo la Conferencia de Salud y Productos Farmacéuticos, Colaboración para un Mundo Saludable, donde participó el viceministro de Economía Productiva Héctor Silva, el presidente del Centro Internacional de Inversiones Félix Plasencia y otras autoridades del gobierno nacional. Esto en pro de impulsar la producción de medicamentos. Se pudo conocer que actualmente la India es uno de los países que más suministra medicamentos e insumos médicos a las naciones de América Latina y el Caribe. Vale acotar que este tipo de encuentros permite potenciar inversiones conjuntas y desarrollar la industria farmacéutica en el sur de América. Y es así como Venezuela presentó sus potencialidades económicas en dicho cónclave. Esto para fortalecer las relaciones bilaterales. Es importante la agenda que está desarrollando allí la vicepresidenta ejecutiva de la República junto a una importante comitiva para establecer lazos importantes con la India, no solamente en el área de la salud, también hay otras áreas en las que ya se tienen esas conversaciones y Venezuela se integra a este nuevo mundo, a este mundo multipolar que comienza a emerger, que tiene a la India como parte de esos países emergentes y Venezuela que tiene potencialidades para ser un país atractivo a esos inversores indios que puedan venir a Venezuela y colocar pues su talento, sus ganas, su emprendimiento, su creatividad y sobre todo contar con el esfuerzo de los venezolanos. Vamos a finalizar nuestro recorrido con el diario Vea, que titula lo siguiente: otro más, Donald Trump imputado en tercer caso penal. Y es que la justicia estadounidense acusó por tercera vez a Donald Trump. El expresidente ha sido imputado en Washington por su presunto intento de revertir los resultados electorales en el año 2020, cuando Joe Biden fue electo presidente de Estados Unidos. La acusación está basada en los hechos protagonizados por Trump y sus partidarios en el periodo comprendido entre las elecciones celebradas en noviembre del 2020 y el 6 de enero del año 2021, cuando un grupo de seguidores irrumpió violentamente en el Congreso con el objetivo de impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
Los casos que se le imputan están relacionados a conspiración, manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento legal. Los fiscales señalaron que Trump afirmó haber ganado las elecciones sabiendo que era falso. El acusado repitió y las difundió ampliamente de todos modos para hacer que afirmaciones o que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira y para erosionar la fe pública en la administración electoral. Expusieron, así que interesantísimo este panorama que se presenta en los Estados Unidos con un presidente Joe Biden que ha bajado totalmente el nivel de popularidad y aprobación que tienen hacia él, y Trump, que se presenta como una fórmula por allí electoral. Entonces ahora tiene que enfrentar la justicia por tercera vez por todas las acciones ocurridas en este país. Veremos cómo se desarrollan y cómo termina de deslstrarse este escenario político en los Estados Unidos. Nosotros vamos a revisar de inmediato otras informaciones, pero hoy vamos a hacerlo con un TBT. A mí me encantan los jueves del foco, porque siempre es un TBT. Son fotografías que nos llevan al pasado, porque las fotografías fueron noticias y siguen siendo noticias, y eso lo demuestra Clara Vega. Así es, vamos a viajar en el tiempo. Y como siempre nos permitimos mirar algunos personajes, algunos sitios emblemáticos de la historia. En esta oportunidad vamos a recordar lo que fue el nacimiento de Antonio Lauro, uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX. Antonio Lauro nació en el año 1917 en Ciudad Bolívar. Comenzó a estudiar música a la edad de 9 años. Fue discípulo, de hecho, esto es muy importante comentarlo, de Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista Plaza, Salvador Llamosas y Raúl Borges. Borges fue su maestro de guitarra clásica entre 1930 y 1940. Ahí ven ustedes entonces en pantalla la imagen de Antonio Lauro, quien además fue integrante del Orfeón Lamas y cantó en el conjunto musical llamado Los Cantores del Trópico, donde destacó con su excelente voz de bajo y se inició además como compositor y guitarrista. De esta manera pasamos ahora a comentarles, y como ustedes lo saben, estamos hoy a 3 de agosto, pero el 1 de agosto inició el aniversario de nuestra casa venezolana de televisión, llamada también y conocida por muchos como el Canal 8. Y por eso hoy no podemos dejar a un lado de mostrar pues este TBT que ya ven ustedes en pantallas, lo que fue el inicio de esta planta televisiva. Allí vemos entonces en la parte izquierda esa imagen de lo que fue en ese momento y una de las cámaras del estudio en el siglo pasado. Y a la derecha, como ya ustedes los están apreciando, cómo se encuentra actualmente un estudio de televisión de los tantos que tiene Venezolana de Televisión. Tienen ustedes la posibilidad entonces de apreciarlo a través de estas imágenes. 59 años, se dice rápido, pero vaya que mucho ha pasado desde aquí, muchas batallas se han dado desde este espacio y se siguen dando, y por eso es tan importante lo que brinda Venezolana de Televisión, que además se hace con mucho compromiso, con mucho amor de parte de todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible día a día que esta planta siga funcionando en el rol que le corresponde históricamente en la batalla comunicacional. Vamos a avanzar ahora con otra imagen y con esta vamos a finalizar, y tiene que ver con una espectacular fotografía que ya ustedes están viendo en pantalla de una de las más grandes atracciones venezolanas de los últimos tiempos, así se le ha denominado, llamado y conocido como el Ojo de la Guaira, este parque que ya ustedes están allí apreciando en todo el borde de esa costa de La Guaira, cuya estructura consta de 66 metros de altura y 36 cabinas, que lo convierte en un ícono del turismo nacional. Este parque se ubica en la cinta costera 13 de abril, así se le llama a esta cinta, que abarca 3 kilómetros de caminerías frente al mar en el estado La Guaira. Hermoso lugar para disfrutar en familia, para estar allí también con amigos, pasar una tarde agradable en este espacio, sobre todo en la noche. Se viene caracterizando este espacio como un lugar idóneo para compartir y para pasarla bien. Así que tienen ustedes entonces en este TBT la oportunidad hoy de reconocer personajes emblemáticos de nuestra historia, lugares emblemáticos como Venezolana de Televisión, pero también cómo se viene avanzando en materia de turismo y de atracciones en el caso del Ojo de la Guaira. De esta manera nosotros vamos a hacer una pausa necesaria. Recuerden que al regreso debemos revisar qué se ha posicionado en redes sociales a propósito de esa Venezuela productiva. Hay que mirar cómo se viene dinamizando cada uno de los sectores que inciden en lo productivo de nuestro país, y eso lo vamos a ver al regreso con nuestro compañero Laudelino Hernández en Tendencia. Ya venimos con más de nuestro punto de encuentro.
Continuamos nuestro punto de encuentro hablando de lo que es tendencia en las redes sociales el día de hoy. Durante los últimos años, Venezuela ha ido con un proceso franco de crecimiento económico que ha estado ligado a lo que es la productividad, que ha estado ligado a esos hombres y mujeres que en el campo, en la industria, en cualquier cantidad de actividades han puesto su empeño, sus ganas, su esfuerzo, su trabajo diario a impulsar una nueva economía, a impulsar el país, a impulsar el desarrollo del país. Esto pasando por encima de cualquier cantidad de adversidades que ha sufrido la economía venezolana y también potenciando aquellas áreas que no dependen directamente de la industria petrolera, que ha sido el área o el sector más atacado por las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas a Venezuela. Y eso ha permitido diversificar la economía al punto de lograr los avances importantes en otros sectores que se han potenciado y que han logrado convertir las adversidades en oportunidades para el crecimiento, para el desarrollo del país, para el crecimiento y el desarrollo de actividades productivas y para impulsar nuevas alternativas económicas para la nación. Vamos a revisar de inmediato qué publicaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, bien temprano a propósito del tema productivo, el tema económico. Decía: la economía de Venezuela era dependiente de la renta petrolera y luego de una serie de dificultades nos vimos en la obligación de construir una nueva identidad basada en el trabajo colectivo de todas las fuerzas productivas que se unen para llevar a Venezuela por la senda del crecimiento económico. Confío en este renacimiento productivo. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, para hablar de ese trabajo importante que ha venido desarrollando Venezuela y que ha sido una alternativa potenciándose durante los últimos años, surgida de las dificultades, pero que ha permitido el renacimiento de una nueva Venezuela que se apalanca el crecimiento en otras áreas que no tienen nada que ver con la economía o con la industria petrolera. Ojo, no quiere decir con esto que vamos a dejar de ser una potencia en el área de la petroquímica, del área petrolera. Por supuesto que lo seguiremos siendo. Sin embargo, ahora no solamente dependemos del tema productivo en el área petrolera, también hay otras áreas que se han desarrollado y porque hemos entendido que tenemos que avanzar como país, como nación, desarrollar otras áreas para las cuales Venezuela tiene infinidad de potencialidades y sobre todo cuenta con el talento humano de las personas, de los profesionales, de los hombres y mujeres que siguen apostando a lo hecho en Venezuela. Vamos a ver la cuenta de la FAO Venezuela. ¿Qué dice al respecto? Dice: en el marco del proyecto Paisajes Andinos B, la FAO Venezuela y Corpoven Café monitorean unidades de producción en los municipios Andrés Eloy Blanco y Morán del estado Lara con la ayuda de la evaluación del desempeño agroecológico con las herramientas. Y esto tiene que ver con el trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años en el área del café, que recientemente culminamos con éxito el Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano, un encuentro que reunió a lo mejor de la producción y el procesamiento del café venezolano, que ha tenido un crecimiento exponencial e incluso teniendo los 3 primeros lugares que ganaron este año el Encuentro Internacional del Café, están por encima de lo que se necesita en el mínimo para hacer café de especialidad venezolano, está por 80 puntos. Bueno, el café venezolano estuvo por encima de los 90. Vean ustedes las potencialidades que solamente en el área café tenemos y que han sido desarrolladas durante los últimos años. Nos vamos a ir a la cuenta de ClickVein, que dicen lo siguiente o escriben lo siguiente: Guárico se consolida como el líder en la producción de arroz y maíz en Venezuela. La entidad ha logrado un impresionante incremento del 6% en la siembra de estos rubros, con casi 300.000 hectáreas de cultivos en los 2 ciclos de siembra. Importantísimo el crecimiento que ha tenido el estado Guárico. Ellos acompañaron este tuit con un video que vamos a reproducir para ustedes a continuación. Ahí vean ustedes lo que es el crecimiento, las imágenes que dan cuenta del trabajo importante que han desarrollado en el campo guariqueño, pero que ha traído como beneficio, como resultado, el crecimiento con más de 300.000 hectáreas de terreno sembradas solamente en el rubro maíz, en los 2 ciclos que se puede sembrar en Venezuela. Y eso solamente para hablar de una identidad. Esta realidad se multiplica en otros estados llaneros y también en otras entidades como Mérida, Táchira, Lara, todas las entidades, porque además Venezuela tiene una característica importantísima que no la tienen otras regiones del planeta.
Y es que en Venezuela, en todo el territorio nacional, se pueden producir cualquier cantidad de rubros importantes. Hay regiones del planeta, naciones del planeta que solamente pueden producir en algunas áreas de cada uno de sus regiones. Sin embargo, en Venezuela usted puede producir desde el Amazonas hasta el estado de Nueva Esparta, que también se produce. Usted puede producir en todo el territorio nacional cualquier cantidad de productos y rubros, que es parte del trabajo importante en la garantía de la alimentación y la soberanía agroalimentaria de Venezuela. Vámonos a la cuenta de Industrias B, porque así como ha crecido el campo, también la industria venezolana ha tenido un importante crecimiento. Dice, la clase trabajadora de Industrias B continúa impulsando la productividad y el desarrollo del país, aportando su profesionalismo en la construcción de una mejor Venezuela. Colocan ellos ahí, agregan un tuit o un video que acompaña al tuit que vamos a reproducir para ustedes. Voces de la industria. De los países y los organismos. Me encargo de coordinar el personal para que le hagan los soportes al usuario en los distintos departamentos del ministerio, repotenciar las máquinas, hacer el servicio, todo lo que se refiere a la área de tecnología. Estoy desempeñando como supervisora de servicios especializados, junto a las abogadas de Dirección de Asesoría Legal, la cual nos desempeñamos llevando los casos de todos los trabajadores del ministerio. Un poco de lo que llevamos es los acuerdos de cooperación entre los países y los organismos multilaterales en materia de industria. Desde el obrero que está en la planta en cada una de las empresas del Estado, así como todo el personal que hace vida en las instituciones, forman parte de una gran familia. La familia de la clase obrera venezolana trabajadora, que cada uno con su esfuerzo, con su carisma, con su talento diario, aporta al desarrollo del país en cada área de cada una de estas instituciones. Importante el trabajo de cada uno de los venezolanos y venezolanas que siguen apostando al país para apalancar esta economía y este crecimiento importante que hemos tenido durante los últimos años. Nos vamos a ir a la cuenta de PL Venezuela, que dice lo siguiente, allí lo tienen ustedes. A pesar del bloqueo, sanciones y adversidades climáticas, en el estado portuguesa se producen 89.5 mil hectáreas de maíz blanco y 89.6 mil hectáreas de maíz amarillo. Los rubros de mayor producción en esta zona: maíz, arroz, ajonjolí, algodón, sorgo, caña de azúcar, tabaco y café. Parte de lo que es esa Venezuela productiva y que es en el estado portuguesa uno de las entidades más importantes para el desarrollo productivo del país. Vamos a cerrar nuestro recorrido con la plataforma Instagram, con la cuenta de Iván Ribe, que escribe lo siguiente, a propósito también del trabajo importante que se viene desarrollando en el país. Dice él: Gobernación y Banca Pública otorgaron 68 créditos a emprendedores merideños, avanzando en las políticas de impulso del sector emprendedor. El gobernador Jason Guzmán, en trabajo con el Banco del Tesoro, otorgó 68 financiamientos a actores económicos de la entidad. Y ahí tienen ustedes la fotografía de estos merideños y merideñas que pues, han recibido este apoyo por parte del Estado venezolano. Y vean ustedes cómo todo se ha ido engranando. A través del Gobierno Nacional, del Banco del Tesoro, se otorgan las ayudas técnicas que son gestionadas por las gobernaciones para ayudar a cada uno de los emprendedores y emprendedoras de cada entidad. Esto es un engranaje perfecto, donde Gobierno Nacional, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal y pueblo se engranan en un solo trabajo para apalancar la productividad y brindar ese apoyo importante que han tenido los emprendedores y emprendedoras del país. A propósito de este tema que estamos abordando el día de hoy, interesantísimo este titular que leía más temprano en el portal Últimas Noticias, que quiero compartir con ustedes. Vean lo que dice. Venezuela alcanza 3 millardos de dólares por exportaciones no petroleras, y es que en 6% aumentaron las exportaciones venezolanas durante el primer trimestre del año 2023. Esto lo aseguró el presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Ramón Goyo. Decía él, abro comillas, es muy positivo el crecimiento de las exportaciones registradas en el primer trimestre del 2023 en el sector, que ha sido del 6%, y creemos que este ritmo va a continuar este año. Esto lo afirmó el dirigente gremial, quien además resaltó que las exportaciones venezolanas se ubicaron en 3.000
millones de dólares y que los productos llegaron a 25 países. Esos 3.000 millones de dólares se pueden incrementar más ahora que se está subiendo la producción de aluminio y acero y se pide implementar una política comercial interna para que parte de esa producción de metales vaya a la industria manufacturera en otras naciones. En el mes de enero, el presidente de ABEX precisaba que el sector privado es quien está exportando principalmente productos del mar como camarones, langostino, pescado fresco y cangrejo, que en 2022 fue la principal crustáceo de exportación a Estados Unidos. Además, se han vendido productos como madera, cuero, cacao, chocolate, piezas automotrices, junto a los envíos de acero y aluminio que ha comenzado a realizar el Estado venezolano y están llegando a Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos. Y vean ustedes la importancia que tiene este desarrollo económico que ha tenido el país, donde las exportaciones venezolanas ahora no solamente dependen solamente de la industria petrolera y la petroquímica, todos sus derivados, sino que también va a otros sectores del país, a otras industrias, a otros importantes sectores de la economía nacional que comienzan a llegar a otras latitudes colocando el sello hecho en Venezuela. De esta manera el país se da un paso adelante en el desarrollo económico, en el área productiva, en el área del desarrollo, para decir presente en el mundo y sobre todo para demostrar cómo con resiliencia, con creatividad, con resistencia, pero sobre todo con ese sentido patriota y nacionalista, se puede apostar a la nación y pasar por encima de las adversidades que han generado las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas a Venezuela, que pretendieron ahogar la economía nacional. Sin embargo, se convirtieron en un trampolín que ha permitido impulsar el desarrollo productivo de la nación. Importante la tendencia del día de hoy hablando de la producción del país. Importante también es hablar de otros hechos lamentables que ocurren en el mundo, y es que en los últimos días y en las últimas semanas hemos visto un levantamiento, un alzamiento nuevamente de una especie de islamofobia generada por la quema y profanación del Corán en algunas naciones, y es un tema del cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día lunes en el programa Con Maduro Más hizo pues ese llamado a la reflexión y expuso la posición firme de Venezuela, primero de rechazo a este tipo de acciones que nada contribuyen a la paz, al entendimiento y al respeto entre las naciones, y que nada aporta al desarrollo de la humanidad, y que han sido ratificadas en los últimos días cuando el mismo Papa Francisco ha expresado su rechazo a este tipo de acciones. Sobre este tema vamos a hablar en la próxima parte. Clara Vega, quien se ha convertido en un referente del análisis internacional, el día de hoy nos va a hablar en este tema importante para hablar de lo que está ocurriendo en el mundo y donde Venezuela también tiene su posición fija y clara. De esto vamos a hablar en la próxima parte. Una pausa y regresamos más de Punto de Encuentro. De vuelta con nuestro punto de encuentro, veían ustedes allí imágenes que sirven como abreboca al tema que vamos a analizar esta tarde. Ya Laudelino adelantaba parte de lo que nos compete en el análisis internacional, que tiene que ver con la quema del Corán, hechos que se han dado en los últimos días, pero no solamente eso, sino qué hay detrás de todos estos hechos. También se ha calificado como un hecho de islamofobia. ¿Qué significa esto? ¿De qué va esto? Es parte entonces del análisis que vamos a realizar esta tarde con nuestro invitado, el profesor Ramón Medero, quien nos acompaña acá en nuestro estudio, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, pero además también coordinador de la Cátedra Libre Qasem Soleimani de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y forma parte de la plataforma de solidaridad con Palestina acá en nuestro país. Gracias por acompañarnos esta tarde, profesor. Muchas gracias por la invitación, todo un gusto. Fíjese que ya adelantábamos allí con las imágenes lo que está ocurriendo en países como Suecia, por ejemplo, ¿no? Con la quema del Corán. El gobierno de Suecia pues se ha refugiado en el hecho de que las personas tienen derecho a la libertad de expresión, y la protesta que hizo este grupo de personas quemando el Corán, así lo calificado, es porque ellos tienen derecho a la libertad de expresión. Y eso ya genera, por supuesto, suspicacia, genera mucha curiosidad. ¿Cómo protegerse de esta manera? Atropellando los derechos pues, de este pueblo musulmán, quienes creen en el Corán, y vaya que hay que mirar eso como un elemento de todo lo que hay detrás de la islamofobia. Sí, por supuesto, el problema es complejo
y tocas muchas aristas que habría que tomarlas de manera Desmenuzarlas. puntual y exponerlas, ¿no?, al público. Bueno, en primer lugar, vayamos a los últimos hechos, ¿no? Dos sujetos de nacionalidad iraquí, inmigrantes, en Suecia, que son Salwan Momika y Salwan Nayen, el 28 de junio, el 20 de julio y recientemente el 31 de julio, pues hicieron un acto de blasfemia, de provocación contra el libro sagrado del Corán, que es el libro de todos los musulmanes, ¿no?, en el mundo. La población musulmana en el mundo alcanza los 2.000 millones, supera los 2.000 millones de personas en los 7 continentes. En todos los países del mundo hay poblaciones musulmanas de las distintas escuelas. Son muchas escuelas diferentes. La mayoría es sunita, la segunda más importante es el chiismo. Chiita. Entonces, el día 28 de junio, que fue la primera acción de estos pirómanos anticoránicos, se hizo frente a la Gran Mezquita, la mezquita principal de Estocolmo. El 20 de julio pisotearon, no llegaron a quemar, pero pisotearon ante la Embajada de Irak, y el día 31 reciente, de nuevo volvieron a quemar, a pisotear el Sagrado Corán ante el Parlamento sueco, solicitando que el Corán sea erradicado o sea prohibido en Suecia. Esto es muy grave. Muy grave, primero, porque esas manifestaciones fueron aprobadas por el gobierno sueco y protegidas por la policía sueca. Eso es gravísimo. Pero como tú bien dicho, supuestamente respetando una libertad de expresión. Bueno, entre libertad de expresión y la blasfemia de ofender al otro, ¿verdad?, de insultar, ofender, blasfemar, destruir públicamente los símbolos religiosos del otro, creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso no es para nada una libertad de expresión. Es un atropello hacia los derechos humanos universales e internacionales consagrados en los distintos estamentos internacionales en este sentido. Entonces, por cierto, el primer acto de blasfemia, el 28 de junio, se hace un día muy sagrado para el Islam, que es el día del sacrificio, es decir, que fue una doble ofensa. ¿Ok? Entonces, decía yo que es muy grave cuando se solicita que se erradique o se prohíba, porque esto significaría que no se pudiese practicar el Islam en Suecia, habría que cerrar todos los lugares de culto, todas las mezquitas, y obviamente en el contexto de la región escandinava, donde está Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, se estaría replicando lo mismo, reproduciendo lo mismo, y esto sería entonces, imagínate, una situación inédita en el mundo de atropello no solo hacia una religión, sino hacia una población de centenares de miles de musulmanes y musulmanas que viven en esa región y que tendrían entonces que migrar obligatoriamente al no poder ejercer sus creencias. Detrás de eso hay muchas cosas que vamos a ir analizando. Sí, seguramente, profesor, porque además este hecho ha generado reacciones de diferentes líderes del mundo, entre esos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien hacía énfasis y por supuesto el rechazo total a este tipo de acciones que radican o que terminan incidiendo en lo que hemos hoy denominado islamofobia, pero también el Papa se ha pronunciado al respecto. Nosotros quisiéramos mostrar para ustedes la carta que emitía el Papa referente a lo que se estaba dando con el tema de la islamofobia. Quisiéramos compartirlo con ustedes en pantalla para que puedan apreciar de manera exacta a qué nos referimos con esta carta. Y tiene que ver precisamente con esa posición que se da respecto a la quema del Corán en Suecia. Allí lo tienen ustedes. Esto se da precisamente en el marco, pues, de estas manifestaciones islamofóbicas, donde, bueno, el Papa ha fijado una posición bastante firme con respecto al rechazo a este tipo de acciones que sin duda no, deben generar, pues, la alerta necesaria, porque como usted lo ha dicho, profesor, hay detrás de eso muchas cosas que analizar, que desmenuzar, que detallar, y por supuesto interesante la postura que se está dando desde la Iglesia Católica. Exacto. Fíjate, sí, en efecto, el presidente Nicolás Maduro recientemente se pronunció
en contra de esta acción condenable desde todo punto de vista, ¿no? Y hizo mención también al pueblo palestino bueno, y al sionismo como una fuerza de gran opresión contra este pueblo que ha sido pues masacrado sistemáticamente. Yo aprovecho la oportunidad, el presidente hizo ese relacionamiento, ¿no? Que probablemente de manera directa no tiene una relación, pero obviamente Palestina es un pueblo mayoritariamente de fe musulmana. Y nosotros aprovechamos esta ocasión de parte de la plataforma de solidaridad con la causa palestina, que congrega en Venezuela a distintas agrupaciones y personalidades por la lucha del pueblo, de la liberación de Palestina, también un mensaje contundente de rechazo, un mensaje categórico de rechazo hacia estas manifestaciones de odio irracional, que como bien dijo el presidente Maduro, para nada sirven para el entendimiento y nada aporta para el desarrollo humano. En el caso del Papa es importante leer la carta. Esta carta es en respuesta a un hermano, a un sheikh, el sheikh Abdul Karim Paz, que él es el representante interreligioso, representante del movimiento interreligioso de la Fundación Islámica de Argentina, y que por esa responsabilidad que tiene, bueno, y tiene una larga historia de relación con el Papa, le escribió, le hizo saber al Papa su preocupación por esos eventos, y el Papa le responde de esta manera: querido hermano, muchas gracias por su correo. Esta carta, por cierto, se está presentando por primera vez en estos días en América Latina, no se había hecho pública. Gracias por su correo. El episodio de la quema del Sagrado Corán es sencillamente una salvajada. Estas cosas dañan e impiden el diálogo humano y maduro entre las personas. Que Dios los bendiga. Fraternalmente, Papa Francisco. La salvajada, la barbarie. Europa con este acto, ¿verdad?, se ha sumido en lo más profundo de lo más ignominioso, ¿verdad?, un retroceso social, cultural de los valores en Europa. Es decir, se está adentrando allá en el medioevo, en aquellas épocas inquisitoriales, donde se perseguía y se quemaban a la gente y a los libros sagrados. Entonces, este retroceso de una Europa que supuestamente se vanagloria de ser ejemplo para el mundo, de sociedades adelantadas, progresistas, democráticas, no esconde sino un profundo deterioro moral, político, de sus naciones. Es decir, el conjunto de naciones europeas están sumidas en un gran problema social, económico, de verdad. Y yo te venía comentando antes del programa que es muy probable que eso sea una acción provocatoria, una acción que haga movilizar las fuerzas islámicas en su pronunciamiento, en la indignación que sienten al ser blasfemado su libro sagrado, para que en cualquier momento surja una acción de falsa bandera, que es por lo que en general como actúa Occidente, y luego entonces con ello señalar algún movimiento islámico, y ve tú a saber con qué pretensiones de generar guerra, de generar acciones que permitan retomar, entre comillas, ese puesto hegemónico que Occidente quiere tener ante el mundo, pero también como un distractivo a los problemas que existen en la sociedad de cada uno de esos países. Ha dicho usted, o ha dado, pues digamos, en la clave de lo que es el análisis precisamente sobre este tema, porque también hemos dicho al comienzo del análisis, no es un hecho aislado lo que está ocurriendo con la quema del Corán, no responde a solo una lógica de estas personas que hoy pues se declaran o que están en el marco pues de esa lógica islamofóbica, sino de todo lo que puede haber detrás. Siempre se ha colocado la religión como una excusa en las situaciones, en los conflictos que ha generado Occidente en países del Medio Oriente. Hoy día, pues en este país que se asume como parte también, diciendo, bueno, estas personas tienen derecho a protestar, si ellos quieren hacerlo no pasa nada, es el derecho de ellos a protestar.
una vez más fijando posición con respecto a la religión. Y allí yo quisiera que pudiéramos nosotros ahondar en la próxima parte, porque es importante que el mundo sepa cómo a través de este tipo de excusas se manejan otros asuntos y lamentablemente luego podemos ver algunos resultados que terminan siendo conflictos, guerras, donde hay víctimas inocentes y es parte pues de ese saqueo y de esa destrucción, de esa agresión Exactamente. criminal. Pero vamos a la pausa y ya venimos con más. Perfecto. De vuelta con nuestro punto de encuentro, ya en la recta final, pero queremos aprovechar los minutos que nos quedan con nuestro invitado, el profesor Ramón Medero, que hoy nos acompaña acá en el estudio, analizando el tema de la islamofobia, así le hemos denominado este análisis, pues producto de los recientes hechos con la quema del Corán, con esa profanación que se ha hecho, las diferentes reacciones que ha generado en el mundo, y dejaba yo precisamente la inquietud de lo que tiene que ver como el hecho religioso que ha servido como excusa para atacar a los pueblos de Medio Oriente y a toda su creencia, a toda su forma de vida, pero que hay detrás de todo eso. Y allí quisiéramos, profesor, que usted nos ayudara brevemente a analizarlo. Sí, bueno, aquí traje un ejemplar del Sagrado Corán en su versión española, castellana, de Raúl González Bornés. Bueno, y esto es un libro sagrado, el Corán, que es la revelación de Dios, un libro, Ahí, profe, libro muy bien. que se traduce como recitación, y que los valores que están acá son valores para la vida, es más una guía para la vida. Aquí nos enseña a convivir en las sociedades, a respetar los derechos de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, del vecino, ¿verdad? Pero hay un elemento importante en el Corán que quizás es lo que incomoda más a Occidente, y de ahí esa islamofobia que arranca apenas surge el Corán, que es la defensa del más desvalido, del oprimido, y la lucha contra los opresores. Eso quizás es el kit del asunto. Y por eso se ha querido satanizar mucho el Islam, porque se ha convertido, bueno, en un instrumento de lucha por la justicia y por los valores más sublimes de la humanidad. Es un manual y una guía para la vida en esta tierra y para el más allá. Entonces, si hay una población tan grande como la que dijimos, si estos son los valores que profesa el Islam a través de su libro, ¿por qué suceden estas cosas? Fíjate, es interesante que la nacionalidad de estas dos personas que mencionamos al principio, no da tiempo de aquí hacer una relación cronológica de todos los ataques que han habido desde 2011 para acá, son iraquíes, inmigrantes, y quienes promueven estas acciones de odio contra los símbolos religiosos del Islam son precisamente grupos fundamentalistas, grupos extremos, neonazis, fascistas, racistas, xenófobos, islamofóbicos, antiinmigrantes. Entonces, para mí la ecuación es sencilla. Estas personas fueron pagadas o fueron colocadas allí financiadas para cometer esa acción, para sumarse a ese discurso islamofóbico. La islamofobia en estos países escandinavos es interesante, porque Europa en los años 60, con el desarrollo económico que tuvo, los inmigrantes eran inmigrantes. Luego del declive que hubo en el 73 petrolero, ¿verdad? En esa crisis petrolera, y hacia los años 80 el inmigrante dejó de ser inmigrante y pasó a ser musulmanes. Entonces se comenzó a ver como un enemigo que invadía esos territorios. Los países escandinavos han tenido desde siempre una vocación humanitaria, internacionalista, pero a partir de la crisis del flujo migratorio del año 2015, con las guerras de Siria, con todos los problemas de Afganistán, y promovidos por el mismo Occidente en el Medio Oriente, en Asia Occidental, pues hubo ese flujo enorme de contingente migratorio de todos los países, muchos países africanos, de mayoría musulmana, ¿verdad?, del Medio Oriente o de Asia Occidental, y eso creó un cambio en las políticas migratorias internas y promovió el discurso xenófobo racista de grupos como los patriotas europeos contra el desarrollo, contra la difusión del Islam en Europa. Es decir, unos grupos neonazis, fascistas,
que llevan adelante todos estos actos, sus líderes llevan adelante todos estos actos de blasfemia contra el libro sagrado del Islam y contra todos los valores y símbolos religiosos. Profesor, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Es un tema que sin duda da para el análisis mucho más que ahondar allí, pero por supuesto Venezolana Televisión queda totalmente con las puertas abiertas para una próxima oportunidad, seguir ahondando en estos temas de mucho interés, mucha historia, son muchos años. Palestina también es digno de revisar lo que ocurre allí, ¿no? Porque es parte de esa lógica de Occidente. Tenemos que ir despidiendo, profesor. Yo te obsequio este libro, La celda número 14 de la Ayatollah Khamenei, el líder de muchísimas la gracias. Revolución Islámica de Irán, Excelente. que se presentó por primera vez aquí en Venezuela. Y bueno, un obsequio sobre las memorias del Seyed, del máximo líder de la Revolución Islámica, en sus tiempos de confinamiento, de cárcel, previo a la Revolución Islámica de Irán. Agradecida con este obsequio porque sin duda nos permite seguir reconociéndonos en la historia, en esas historias comunes que tenemos. Siempre decimos, todo lo que ocurre no son hechos aislados. Así es. Somos un mundo totalmente conectado y cada una de estas historias también forma parte de la nuestra. Gracias por acompañarnos esta tarde, profesor. También se suma a este set nuestro querido Laudelino para despedir, como decimos acá, como Dios manda en este espacio. Así es, claro, toca nos despedir por el día de hoy. Interesantísimo el tema. Como tú mismo lo dijiste, quedan allí las puertas abiertas para próximas visitas del profesor y además que contemos con el chef, con quien hicimos un contacto temprano. Lamentablemente no pudimos establecer la llamada telefónica, pero le estaremos allí pendiente de ampliar este y otros temas. Clara. Así es, nosotros entonces con este obsequio y con este excelente programa y el buen invitado que hoy nos acompañó, despedimos Punto de Encuentro. Penúltimo programa de la semana. Mañana tenemos un programa, una edición especial de Punto de Encuentro. Usted no se la pueda perder, así que nos reencontramos el día de mañana. Con libertad, amor y convicción. Hasta mañana. Gracias.